Hola, 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 muy buenas tardes a todos. Estamos acá en una nueva edición de In Your Face, el programa que pasamos por UQ Play, donde hablamos de la NBA, de lo que está pasando día a día, las distintas cosas, los distintos escenarios que pueden suceder en la mejor liga del mundo. Yo soy Nehuen Vitrán, ahí tienen mi Twitter, donde está abierta mi casilla de mensajes directos para algún consejo, alguna recomendación, alguna crítica, lo que sea. Mismo también les recuerdo que se suscriban, le den me gusta al video, comenten, vamos a estar leyendo sus comentarios durante el transcurso de este directo. Les recuerdo también que suscribiéndose a UQ Play en YouTube les van a aparecer también los distintos programas de la plataforma, del medio, que son muy variados, todos de básquet, pero de distintos tipos. ¿Y qué más podemos decir? Que estamos, también me pueden escuchar por radio a través de unocontrauno.com y unocontraunoweb.com, y tenemos mucho para hablar hoy de dos equipos en particular, pero antes de spoilear un poco de lo que vamos a estar viendo, quiero repasar los 13 partidos que tuvimos en la jornada de ayer. 26 equipos fueron los que vieron acción en la NBA. Y bueno, los equipos que no jugaron fueron los Lakers. Los Pacers sí jugaron. Miami creo que no jugó. Ahora vamos a estar viendo los 13 partidos que tenemos. Arrancó tranquila la jornada con un 146-101 por parte de los Philadelphia 76ers a los Washington Wizards, con un Embiid a un nivel muy potente, Tyrese Maxey que acompañó. Luego los Cleveland Cavaliers derrotaron por 10 puntos a Orlando Magic. Perdón, está al revés ese marcador, ganó Orlando, 20 puntos para Banchero, Garland 36 puntos que no fueron suficientes. Indiana Pacers 131-123 contra los Detroit Pistons, que sumaron su 20ª derrota consecutiva. Vamos a estar hablando de eso a lo largo del programa. Miami Heat, Charlotte Hornets, un partido muy parejo, 116-114 para los de Florida. New York derrotó a Toronto Raptors 136-130, gran partido de Julius Randle. Los 40 puntos de Bogdan Bogdanovic no alcanzaron para que los Atlanta Hawks puedan derrotar a los Denver Nuggets, los últimos campeones, 129-122 para los de Colorado. Y cerrando la primera parte de los partidos de ayer, los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander derrotaron 134-120 a los Utah Jazz, con un Keyonte George, el rookie que tanto dije que me gusta, 30 puntos, 7 asistencias, 5 triples, sigue sumando buenos partidos en su temporada debut. Y los restantes 6 encuentros de la jornada de ayer hubo, no sé si sorpresa, porque los Pelicans llegaron a las semifinales del In-Season Tournament, pero bajaron al líder. Está bien, no jugó Anthony Edwards, que viene de no jugar, jugó 2 partidos consecutivos y ahora vuelve a estar tocado, no lesionado, nada de gravedad, nada que preocuparse. 121-107 para los Pelicans, de la mano de un Zion Williamson que parece que escuchó las críticas que estuvieron en todo el mundo de que se está dejando estar, que no tiene la misma intensidad de antes. 36 puntos para el número 1 de los New Orleans Pelicans. Luego un partido que fue a prórroga, Milwaukee Bucks sufrió demasiado con los Chicago Bulls 133-129. Gran partido de Giannis, partidazo de DeRozan, Kobe White 33 puntos, más que destacable para el base que está teniendo una muy buena temporada en los Chicago Bulls. Dallas Mavericks, a pesar de los 41 puntos de Jaren Jackson Jr., derrotó a los Memphis Grizzlies 120-113 con un Luka Doncic al ritmo de todos los días. Un partido de marcador muy bajo para los estándares de este año, 93 para Houston, 82 para San Antonio Spurs. Derrota número 17 consecutiva para los de Greg Popovich. Vamos a estar hablando también de eso. 118-131 fue el marcador de Brooklyn Nets contra Sacramento Kings de Aaron Fox, que sigue un nivel altísimo. Llevó a Sacramento a la victoria. Y cerrando la jornada y extensa jornada de ayer, Los Ángeles Clippers, que vienen en una buena racha de 4 victorias consecutivas, derrotaron de manera ajustada a los Portland Trail Blazers 132-127 con un Kawhi Leonard intratable que pudo contrarrestar los 38 puntos de Anthony Simons. Hoy no va a ser un programa que vamos a hablar de
buenos equipos que están con buen pasar, todo lo contrario. Estas dos históricas franquicias que tienen muchos hinchas alrededor del mundo, especialmente San Antonio Spurs, están en una le está jugando una muy mala pasada este año. Están muy por debajo de las expectativas. Los Pistons llevan 20 derrotas consecutivas. Solo 9 equipos a lo largo de toda la historia tuvieron una racha tan mala como la que está teniendo la franquicia de Michigan en este comienzo de temporada, que recordemos que empezaron 2-1, por lo cual ahora van 2-21. Son 20 derrotas consecutivas, las 2 victorias que tienen las lograron los 3 primeros partidos. Y San Antonio, que ayer perdió contra Houston, llegó a su derrota número 17 al hilo. Es otro contexto el de San Antonio con el de Detroit, ahora vamos a estar analizando. Primero de todo quiero mostrarles una tabla, en realidad 2 tablas, que muestra lo pésimo en cuanto a rankings históricos que están estos 2 equipos. Acá vemos las peores rachas de derrotas en la NBA en una misma temporada, porque los Philadelphia 76ers, que están segundos, son los primeros 26 partidos de esa temporada, pero son los últimos 26 partidos de esa temporada, pero luego la temporada siguiente perdieron los primeros 2. Esa sería la racha más larga de la historia, 28, pero al ser de temporadas distintas no lo pusimos en la tabla. Puesto número 1 empatado para justamente esos Sixers de la 13-14 con los Cleveland Cavaliers, el primer año desde la partida de LeBron James, antes de que llegue Kyrie Irving, 26 derrotas consecutivas para ambos equipos. En el tercer puesto, compartido también, Charlotte Bobcats, 23 derrotas consecutivas en una temporada de lockout, 7 victorias nada más, el asterisco es justamente porque no se jugaron los 82 partidos. Es el equipo, como después vamos a estar viendo, que menos victorias logró en una temporada semi-completa, por decirlo de alguna manera. Denver Nuggets sí en 82 partidos tuvo una racha de 23 y es un triple empate porque los Vancouver Grizzlies en la 95-96, su temporada debut, también fueron derrotados en 23 noches consecutivas. Dallas Mavericks en la 92-93, 20 encuentros sin conseguir la victoria, lo mismo que los Houston Rockets. Esta es la racha más cercana que aparece en el tiempo, la de los Rockets de la temporada que James Harden comenzó y no terminó en el estado de Texas, con un Stephen Silas como DT novato, 20 derrotas consecutivas para los Houston Rockets, que estaban en ese momento liderados por... Estaba recién apareciendo Kevin Porter Jr., que hoy ya no está en la liga por distintos conflictos legales que tuvo. En el puesto número 8 ya aparecen los Detroit Pistons, los actuales, así es. Son el octavo equipo que peor racha tiene, solamente 8, antes había dicho 7, son 8, contando a Detroit los equipos que tuvieron 20 derrotas consecutivas, van 2-21 actualmente, pueden cortar la racha, tienen un montón de partidos en esta temporada para terminar con esta sequía de victorias. Los Clippers de la 88-89 se quedaron a las puertas de la doble decena, una doble decena que nadie quiere llegar igualmente, en la 88-89 con 19 derrotas consecutivas. Lo mismo que los Memphis Grizzlies de la 17-18, un año antes de draftear a Jaren Jackson, 2 años antes de conseguir a Ja Morant en el puesto número 2 del draft, cierran el top 10. Y San Antonio Spurs con 17 derrotas consecutivas, 13-19 en la actualidad el récord general, se encuentran en el puesto número 28. Parece bajo meterlo en una tabla que está el top 10, remarcar el puesto número 28, pero son solamente 2 las derrotas de diferencia, y estamos hablando de que tranquilamente San Antonio a este ritmo puede perder los próximos 2 partidos y ya se estaría metiendo en el top 10. Así que más vale la pena mostrar qué tan cerca está San Antonio de meterse en una lista que creo que ningún equipo querrá meterse. Y viendo los porcentajes de victorias, está bien, falta un montón de tiempo. Esto es más que nada proyecciones de cómo podrían llegar a terminar la temporada en el caso de que siga todo con el mismo porcentaje, el mismo camino. Vemos que los Detroit Pistons serían el peor equipo de la historia en una temporada proyectada de 82 partidos. Su porcentaje de victorias es solamente del 0,9%. Estamos hablando de que ningún equipo a lo largo de toda la historia bajó del 0,1%.
Los Detroit Pistons están por debajo actualmente. Charlotte Bobcats en la 11-12, los actual Hornets, fueron el equipo que no solo menos victorias consiguió a lo largo de una temporada, sino que es considerado el peor equipo de una temporada regular en la historia, justamente porque su porcentaje de victorias, a pesar de haber jugado menos partidos, fue peor que el de cualquier franquicia a lo largo de toda la historia. Luego, en el tercer y cuarto puesto, vemos una franquicia histórica como los Philadelphia 76ers, tanto en la 72-73, que consiguieron el récord inverso de los Golden State Warriors, 9-73, y en la 2015-2016, la segunda con Joel Embiid lesionado, y la última antes de que el camerunés pueda debutar en la NBA con el famoso Trust the Process. Esa temporada formó parte del proceso, 10 victorias, 72 derrotas para el equipo que tenía un llamativo rookie, Jalil Okafor, que terminó desapareciendo y quedando opacado por Embiid. Los Dallas Mavericks de la 92-93, otro equipo que mencionamos, terminaron 11-71, igual que los Denver Nuggets de la 97-98. 134 el porcentaje, 134 el porcentaje de victorias. Y acá aparecen dos equipos de la actual temporada. No vamos a hablar de los Washington Wizards hoy, si bien merecen hablar más que largo y tendido sobre el bienestar malo, en realidad el malestar de la franquicia actualmente. No vamos a hacerlo porque ganaron un partido y la racha de derrotas no es tan mala. Justamente el partido que ganaron se lo ganaron a Detroit Pistons, así que por eso aparece Detroit en este video. Y San Antonio también, 136 es el porcentaje de 136 es el porcentaje de victorias para los dos equipos que van 3-19 en esta temporada. Los Clippers del 86-87 con un 12-70, lo mismo que los New Jersey Nets del 2009-2010. Con .146 cierran el top 10 de los equipos con peor porcentaje de victorias en la historia de la liga. Y vamos a empezar hablando de San Antonio Spurs, ya que tienen 17 victorias, 17 derrotas consecutivas a lo largo de este año. Acá tenemos el roster del equipo que no sufrió ninguna modificación desde el comienzo de la temporada. Vemos todos jugadores muy jóvenes. Las primeras dos líneas son todos jugadores jóvenes. Después aparece Cedi Osman, Doug McDermott. Luego, son los únicos dos jugadores veteranos. Viéndolo así a simples rasgos, sin hacer mucho cálculo, creo que ningún jugador salvo ellos dos tiene más de 5 temporadas en la NBA. Zach Collins debe tener 6 o 7, pero estuvo mucho tiempo lesionado, casi sin jugar en Portland. Así que son todos jugadores sin experiencia. Esto es el contexto distinto que tiene San Antonio. Detroit es un equipo que, si bien había muchas expectativas con la llegada de Víctor Wembanyama, que se hablaba de que podía ser un equipo que podía pelear por los playoffs, el play-in, todo muy lindo, sabemos que Wembanyama es bueno, está demostrando mucho, pero se sabía que llegaba un equipo que no estaba listo para competir y que era muy complicado que el francés catapulte a San Antonio a los puestos de arriba, porque recordemos que el año pasado, para tener el pick 1, tuvieron uno de los peores 5 récords a lo largo de toda la liga, no recuerdo bien cuál fue, pero se sabía que eso no iba a pasar, pero yo personalmente creo que nadie esperaba lo que le está pasando a los San Antonio Spurs, comandados por Greg Popovich, el histórico técnico de la franquicia. No se esperaba esto. Realmente 3-19 es el récord en los primeros 22 partidos de la temporada. Lógicamente van últimos en la conferencia del oeste. Y tiene varias explicaciones estadísticas. Ya viendo las estadísticas simples, sin tener que ir a lo avanzado, vemos bastante de la justificación de por qué está tan mal esta histórica franquicia, con muchos hinchas a lo largo de todo el mundo que no deben estar disfrutando este pasar. Y vemos que es la peor ofensiva de toda la liga y una de las peores defensivas a lo largo de toda la NBA. En cuanto al net rating, que son los puntos, la diferencia de puntos que reciben con los que convierten, sacando las cuentas a lo largo de 100 posesiones, son el peor equipo de toda la liga. Cada 100 posesiones reciben casi 12 puntos más de los que anotan. Más o menos ese es un margen de victoria, menos 12, el equipo que por más puntos pierde de sus partidos en promedio. En tiros de campo es uno de los equipos que más tira, pero es uno de los que menos encesta. En triples
la misma línea, está casi metiéndose en el top 10 y el porcentaje es el segundo peor de toda la liga. En rebotes, a pesar de tener a Víctor, están en el tercio más bajo de toda la liga. En asistencias, algo que siempre se destaca del equipo de Popovich, es uno de los equipos que más reparte más canastas consigue luego de asistencias, 29 casi por partido, es el tercero en toda la liga. En robos está en el tercio inferior, en el último. Tapones, séptimo, Wembanyama ayuda muchísimo acá, pero el tema es que las pérdidas y propiamente su ratio de asistencias pérdidas, a pesar de ser el tercer equipo que más balones reparte para conseguir canastas, son de los peores de la liga. Solamente 2 equipos pierden más pelota que los San Antonio Spurs. Y el ratio de asistencias pérdidas también no es tan desastroso, pero es malo. Y eso también más o menos explica lo que está sucediendo en San Antonio en cuanto a números vistos a grosso modo, nada muy avanzado, que viendo las estadísticas avanzadas vemos generalmente aún más justificativos de por qué están mal los San Antonio Spurs. Y vamos a hablar de los 6 principales jugadores. Acá hay algo que... Vamos a empezar con el sexto hombre del equipo, que es Trey Young. Y acá hay algo que, desde mi humilde lugar, ¿no?, pero estuve leyendo también que tanto medios estadounidenses como de muchas partes del mundo están pidiendo, entre comillas, que dejen de poner a Jeremy Sochan a la pivot defensivo de los Spurs, que dejen de ponerlo de base. Ya él mismo dijo que no siente la posición, que puede aportar porque va a querer jugar y siempre querer dar lo mejor, pero que no es su posición. Y teniendo en el banco un equipo que sabemos que no va a luchar más, además de que arrancó mal la temporada, las chances de playoffs se vieron muchísimo más reducidas. Trey Young es un buen base suplente, ahora vamos a ver estando sus números. 19 partidos en lo largo de temporada, no jugó de titular ninguno, cuando el año pasado era el base titular del equipo y no lo hacía mal. Realmente no es un base para un equipo competitivo, pero para ir formando el futuro está bien. No creo que a lo largo de su carrera sea más que el rol que tiene justamente su hermano Tyus Jones, que es considerado uno de los mejores bases suplentes de la NBA, un gran pasador, un jugador que cuida mucho la pelota, y es lo mismo, su joven hermano de 23 años, que está en su 4ª temporada en la NBA, todas en San Antonio. Es un jugador, un base que no tira mucho y cuando tira no tiene buenos porcentajes. Es un base chiquito, de menos de 1.90, 1.85 para ser más exactos, pero que anota, reparte muy bien el juego, no pierde tantas pelotas. Es un base, es un seguro en el puesto de base. No te va a llevar a campeonar, no te va a llevar a los playoffs, pero para un contexto actual como el de San Antonio, y cuando vayan consiguiendo más jugadores, Wembanyama tenga más desarrollo, podría ser tranquilamente un base suplente, un buen base suplente para los San Antonio Spurs, y creo que este es el momento para que pueda jugar de base, como lo hizo el año pasado justamente. Los números de Jones lo respaldan, y vamos a hablar de lo que es el pivot titular, otro tema que justamente Sochan está jugando de base, porque Wemby no está jugando de pivot y está jugando de ala pivot, justamente porque el pivot es Zach Collins, quien fue el pick número 10 en el draft del 2017 por los Portland Trail Blazers, que su carrera estuvo plagada de lesiones, no pudo nunca... Sí pudo demostrar su tipo de juego, que es buen juego, pero nunca tuvo la consistencia a lo largo de toda su carrera de estar sano. De hecho, hubo una temporada que se la perdió entera por una lesión. Pero ahora en San Antonio, San Antonio el año pasado está mostrando buenos números, buena aptitud para por lo menos demostrar que tiene todavía espacio en la liga. En su 7ª temporada está siendo el pívot titular, como dijimos, salvo los últimos 2 partidos que ya Wembanyama está empezando a jugar de pívot, porque Collins salía de suplente, no es que estaba lesionado. 28 minutos para el pívot de la Universidad de Arizona, si no me equivoco, de Gonzaga. 13 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias. Es un buen pasador desde el poste. Está bien que pierde muchas pelotas, pero es un pívot que arriesga, que intenta armar algo de juego. No es
un simple jugador que está abajo de la pintura. Se anima a tirar de 3, no tiene buenos porcentajes este año. A lo largo de su carrera supo tener números mejores. Intimida algo, no es un gran defensor, pero es largo, es alto. Algunos que otros tapones consigue. Es un pivot que está en un rol que no creo que le dure mucho más. Va a empezar a salir de suplente cada vez más, imagino. Hay que ver si Sochan empieza a jugar de 4 o sigue jugando de base y entra Malakai Branham de escolta como están haciendo ahora. San Antonio está probando distintas cosas. Yo siento que el experimento de Sochan de base no da para más porque no se lo nota cómodo. Ahora justamente vamos a estar hablando de él, de Jeremy Sochan, el jugador polaco que tiene unas raíces muy, muy raras realmente. No es momento de explicarlo, sino que vamos a hablar de lo que es la temporada de este jugador que está en su segundo año. Fue el pick 9 de la ceremonia del año pasado. Está jugando de titular prácticamente todos sus partidos menos uno. Y en la posición de base absolutamente todos. 30 minutos por partido, 11 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, un robo por partido casi. Algo que bajó en comparación al año pasado. Pocos tapones también en comparación a la temporada rookie. Y es un base que vemos reparte 4 asistencias, que es algo desde que el año pasado, desde la posición de la pivot, hacía. Era un jugador buenísimo en defensa y que algo de juego repartía. Se notaba, si no, no lo hubiesen puesto de base claramente, que algo de juego podía llegar a repartir. Está repartiendo 4 asistencias, 2,5 pérdidas este año, pero algo preocupante, si bien sus porcentajes subieron muchísimo, es que le falta mucho el tiro en estáticos. Ese 37% en triples no es tirando tanto. Si bien mejoró muchísimo, el año pasado estaba rondando el 25%, este año el 37%. El volumen es bajo y no es un jugador que sienta la posición de base, y además siento también que pierde mucho lo que es su intensidad defensiva, jugando en el perímetro notablemente y no como a la pivot, marcando el 4, tal vez en situaciones al 5 rival. Generalmente marca el base o el escolta. El principal generador de juego exterior del equipo rival está marcando Jeremy Sochan. Y es algo que creo que se ve reflejado en su baja en la estadística de robos y tapones. Siento que no es un jugador para poner de base, pero Popovich tendrá sus razones. Me pareció una apuesta considerable, medianamente como para probar, porque San Antonio es un equipo que está para probar este tipo de cosas, sabiendo que este año no van a competir. Es el escenario perfecto para idear, buscarle nuevos roles a los jugadores, más que nuevos roles secundarios que puedan llegar a cumplir en determinados momentos. Y Sochan es un jugador muy joven, hay que probar. Creo que este experimento no salió bien, ni va a salir bien, así que hay que ver cómo va a lo largo de la temporada. Y vamos a pasar a hablar de los 3 mejores jugadores, a mi parecer, de los San Antonio Spurs. Y el primero que vamos a mencionar es Devin Vassell, que el año pasado promedió casi 20 puntos, ahora está un poquito más bajo, todo lógicamente por la llegada de Víctor Wembanyama. Estuvo lesionado en pequeña parte de esta temporada y cuando volvió arrancó desde el banco. 6 de sus 17 encuentros no fue titular, es algo que estando sano no va a pasar nunca. Vassell es una de las principales referencias anotadoras y la principal referencia de anotación exterior en los San Antonio Spurs. 2,8 asistencias, 3 rebotes, aporta más o menos en esos aspectos. En defensa, si bien es intenso, sus estadísticas no lo reflejan tanto. Y en tiro es un jugador que renovó a principio de esta temporada, si bien el contrato entrará en vigencia el año que viene, renovó por un cuantioso salario, gracias a que es un tirador confiable, que sabe crearse sus tiros. Este año está con unos buenos números, 47% de campo, 37% en triples, y siendo que no suelen ser tiros ni liberados ni en estáticos, sino que él mismo suele creárselos. Así que, si bien no está teniendo una temporada de despegue absoluto o manteniendo la línea de proyección del año pasado, se está manteniendo con unos 18 puntos por partido, que son más que valorables, más que suficientes, y que San Antonio, si no fuese por eso, estaría aún peor. Y el caso que creo que el jugador que más perjudicado se vio por la llegada de Wembanyama en cuanto a estadísticas es
¿cómo se llamaba? Keldon Johnson, el jugador de los Spurs desde el comienzo. Un pick del final de primera ronda del draft del 2019, un robo. Realmente, si no me equivoco, fue el pick número 29 de esa ceremonia, cuando se proyectaba unos meses antes que podía llegar hasta incluso meterse en un top 10, el jugador de la Universidad de Kentucky. Y es un jugador que puede jugar tanto de alero, a veces de escolta, inclusive de ala pivot. Es muy rocoso, muy grande. Si bien no es alto, es ancho, corpulento, es fuerte y tiene mucha movilidad porque no es precisamente pesado. Pesa menos de 100 kilos de hecho y tiene una fuerza de un jugador de mucho más peso. 17 puntos por encuentro. El año pasado estuvo por encima de los 20. Si no me equivoco, estuvo promediando 21 puntos y medio más o menos por partido. Es un jugador completo, más o menos la misma línea de Vassell. Muchos rebotes, asistencias para su posición. Es un jugador que cuida bastante bien la pelota. Reparte 4 balones para canasta por partido y pierde 1,4 por encuentro. Los robos es algo que se lo suele caracterizar, el juego defensivo y la intensidad a Keldon Johnson. En cuanto a porcentajes de tiro, está bien, es consistente, no es ni bueno ni malo, es jugador regular dentro del promedio de la NBA, 47 de campo, 35% en el triple, 76% en los libres. Tal vez si pudiese mejorar un poco esos números, volvería a su goleo del año pasado, pero San Antonio no está necesitando de Keldon Johnson como primera espada ofensiva, porque desde el día 1, al parecer, a lo que se suponía, y terminó siendo la principal referencia en ataque del equipo de Greg Popovich, es el francés, el pick número 1 de este año, el infinito Victor Wembanyama, con sus 2,24 metros de altura. Siendo el pick número 1 del draft, le dieron básicamente las llaves del equipo y no está decepcionando. Si bien en las predicciones para los premios, las proyecciones de rookie del año, no está posicionado como mejor rookie de la temporada, sino que ese lugar lo tiene Chet Holmgren. No me parece que sea algo para preocuparse porque Wembanyama lo sigue muy de cerca a Holmgren. Si bien es verdad que no está siendo para nada efectivo, principalmente en cuanto a los triples y la cantidad que tira, yo creo que no hay nada de qué preocuparse con Víctor, que lleva solamente 21 partidos jugados en la NBA, tiene 19 años. Y algo que no sé si se menciona mucho, no lo he leído tanto, justamente por eso lo digo, pero el chico porque es un chico, tiene 19 años nada más, es francés, nunca había vivido en Estados Unidos y se mudó de su casa de toda la vida hace 3 meses. Yo creo que también debe costarle todas esas cosas, pero justamente no me parece que sea un mal año de Wembanyama, ni mucho menos. Los números que estamos viendo son muy buenos. 19 puntos por encuentro, lidera a los rookies por poquito, no por bastante como iba a decir, porque Holmgren está más o menos en la línea de 17. En rebotes, 11, casi 11 en realidad. Es un muy buen número, asistencias también, qué sé yo, pierde muchas pelotas para su posición de pivot, pero es un jugador que se va a arriesgar, que tiene que probar cosas, intentar lo máximo posible, porque calidad tiene, potencial tiene, talento tiene que descubrir su juego en la NBA en cuanto a los tapones, algo que se suponía simplemente con ver sus brazos. Entendemos cómo promedia casi 3 tapones por partido y es uno de los principales líderes de la liga en este aspecto. Roba también bastantes pelotas y bueno, hablando de los porcentajes de tiro, sus números dejan bastante que desear. Justamente esta es la razón por la cual creo, además del récord del equipo, ¿no?, que por ahora no me estaría mereciendo el rookie del año, pero hay una gran diferencia con Holmgren acá. Wembanyama es la opción número 1 del equipo de San Antonio. Todo bajo ¿cómo se dice? Todo el juego va generado por Victor Wembanyama y para Victor Wembanyama. Los tiros generalmente los crea él. Las defensas hacen foco en él, porque es el principal jugador, la principal amenaza. Cambio, Holmgren tiene a Shai Gilgeous-Alexander y un par de jugadores más, lo cual es lógico que los números de Wembanyama no sean tan efectivos en comparación a los del rookie de Oklahoma, que además es más grande, ya tiene un año en la NBA a pesar de no haber jugado.
Yo creo que, si bien se esperaba que Wembanyama sea candidato firme al Rookie del Año y un número 1 prácticamente asegurado justamente para el premio, también hubo un escenario posible y que simplemente con darse cuenta un poco de que el contexto de Oklahoma y el de San Antonio era diferente, Holmgren podía tener una buena temporada y arrebatarle el Rookie del Año a Víctor. Está bien, falta muchísimo todavía, pero es algo que leo bastante gente decepcionada y me parece que todavía no es para preocuparse. Hay millones de novatos que llegaron con un cartel muy grande, tal vez no con el de Víctor Wembanyama, la NBA, pero que tuvieron sus primeros partidos flojos. El mismo LeBron James, como me han contado, porque yo no llegué a vivir su temporada rookie, se decía que sus primeros partidos eran malos, si bien los números no eran para nada catastróficos, se le caía por demás. Así que no es para preocuparse lo de Víctor, está bien. Arrancó su carrera y tiene una muy mala racha de derrotas San Antonio Spurs, pero queda mucho camino por delante. Wembanyama es un buen jugador, va a triunfar en la liga probablemente, casi con certeza diría, no quiero asegurarlo porque pueden pasar millones de cosas, pero no hay mucho más para decir de San Antonio, que está en una mala racha, que se suponía que podía llegar a pasar, que sea un equipo que no luche en playoff ni para entrar al play-in, es algo que está pasando. También está la posibilidad de que pueda estar un poquito más arriba, de hecho era lo que creo que esperábamos la mayoría, nadie esperaba un récord tan malo en los primeros 20 partidos de temporada, pero es un contexto que permite estos errores, esta larga cantidad de partidos con derrotas, y San Antonio tiene mucho para crecer, no mucho más para hablar de los Spurs, y vamos a pasar a hablar de Detroit Pistons, que está en una situación bastante más complicada porque su reconstrucción empezó hace un par de años. Ahora vamos a ver viendo el roster justamente. Estamos hablando de que Cade Cunningham fue el pick número 1 de hace 3 años. Distinto a que Wembanyama, siendo el jugador principal de San Antonio, está en su primer año. Ya tiene a Jaden Ivey, el rookie del año pasado. Killian Hayes en su 4ª temporada. Jalen Duren fue rookie el año pasado. Tiene jugadores así que intentaron no rejuvenecer, pero la palabra es, ahora no me sale justo, salvar su carrera, tanto como Marvin Bagley, James Wiseman, jugadores que fueron pick 2 en sus drafts y que no cayeron en los contextos ideales. En el caso de Wiseman, sufrió de lesiones, lo mismo Bagley en Sacramento, que encima tiene la desgracia de haber sido elegido antes que Luka Doncic, por lo cual siempre va a estar la sombra de Doncic sobre él. Sacramento después pudo reconfirmarse, reconstruirse a pesar de haber cometido ese error de no tener a Doncic. Ausar Thompson es el rookie de este año. Isaiah Stewart llegó hace un par de temporadas también a la NBA. Vemos un poco más de presencia veterana en el equipo. Alec Burks, Bojan Bogdanovic, Joe Harris, Monte Morris, son jugadores que tienen sus años en la NBA, que le han aportado mucho a equipos competitivos. Entonces vemos que el contexto de Detroit es distinto y es un poco más preocupante que lleven 20 derrotas consecutivas sin casi tener lesiones. Está bien, Bogdanovic empezó a jugar recién ahora, Jalen Duren cayó algunos partidos lesionados, pero la columna vertebral del equipo de Monty Williams estuvo sana, tuvo casi todos los partidos. Cunningham, ahora vamos a estar viendo, jugó todos los partidos luego de 2 temporadas, una que empezó, la rookie empezó con algunas lesiones y el año pasado cayó lesionado y no pudo jugar más de 3/4 de temporada. Vamos a estar viendo justamente las estadísticas de estos Detroit Pistons este año, que son preocupantes. Tal vez no están tan abajo en el declive absoluto, en los últimos puestos, entre el 28 y el 30, como San Antonio, pero tiene números malos. En rating ofensivo están 27. En defensa están un poquito mejor, puesto número 24, pero esta combinación hace que estén en el net rating 28. Justamente, San Antonio 30, Detroit 28. El 29 son los Washington Wizards, que hoy no vamos a estar hablando de ellos, justamente porque le ganaron a Detroit. Si no hubiese existido ese partido entre Detroit y Washington, hubiésemos estado hablando de 3 equipos hoy. Pero ni que hablar que Washington merece la misma mención que estos 2 equipos.
Sin embargo, se esperaba que fuese uno de los peores equipos de la temporada también. Así que pasamos de Washington y vemos que Detroit es un equipo que tira poco de campo y mete poco. En triples no tiene tiradores Detroit. Es algo que es inexplicable. Salvo Bogdanovic, que estuvo lesionado todo este comienzo de temporada, menos los últimos partidos, no tiene tiradores en todo el equipo. Habíamos visto, la rotación titular es Cade Cunningham, no es buen tirador. Killian Hayes es un tirador malo. Ausar Thompson promedia un 15% en triples. Jalen Duren no tira de 3. Isaiah Stewart recién ahora, el alapeo titular, está obligado a tirar tiros, si bien está metiendo, no con gran volumen. No tiene tiradores. Jaden Ivey, que sale desde el banco, no es principalmente un francotirador. Isaiah Livers, tal vez, casi no juega. Alec Burks, Joe Harris, que cada vez está más en declive de su carrera. Hay un gran problema ahí. Tenían a Saddiq Bey, si no me equivoco, hasta incluso el año pasado. No sé si no lo traspasaron. Creo que estuvo metido en el traspaso de Wiseman. Algo inexplicable. Hoy le vendría muy bien Saddiq Bey a Detroit. Y bueno, vemos también que pierden mucho la pelota. Roban poco. Asisten en una línea decente. Rebotean también. En defensa, cuanto a tapones, son un equipo promedio de la liga. Pero Monty Williams acá también quiero remarcar que ya habiendo llegado a estas 20 derrotas consecutivas, en los últimos partidos que lo sentó en el banco a Ausar Thompson, que a lo largo de toda esta temporada empezó a meter a Killian Hayes de titular y dejar a Jaden Ivey, de buen año rookie el año pasado, en el banco. Yo siento que está como presionado por querer cortar esa racha de victorias y sentando a jugadores buenos. Está bien, Killian Hayes está teniendo el mejor año de su carrera, que el suelo era muy bajo, igual hay que aclararlo, y tampoco es que es una locura los números de este año, pero no puede, me parece, a mi parecer, estar saliendo por encima de Jaden Ivey, el jugador del año pasado, pick número 5 del draft, que está saliendo de suplente. Ahora vamos a ver sus números, que son medianamente buenos en comparación a un jugador que sale desde el banco, pero, ¿cómo decirlo? Merece estar. Está Isaiah Stewart. Disculpas, vamos a hablar primero de Stewart, que está siendo la pivot titular del equipo. 23 partidos, 31 minutos, 11 puntos, 7 rebotes, un poco de tapones. Está tirando medianamente bien. Es un pivot que está jugando de a la pivot, recordemos. Se está abriendo, está espaciando el campo, está tirando de 3, está metiendo algunos de sus tiros, no está tan mal, 2,3, su altura 2,03. Estamos viendo que es un jugador chiquito para jugar de pivot, que por eso está jugando de la pivot, simplemente por la altura y por la lesión de Bogdanovic. Está aportando en una línea sólida para ser un ala pivot titular de un equipo del fondo de la tabla. Y ahora sí vamos a hablar de Jaden Ivey, el sophomore de los Detroit Pistons. Está jugando solamente 23 minutos. Detroit ya está, ¿cómo se dice? Ya está condenado a no jugar playoff ni play-in este año. Sería muy raro, porque tampoco es que tiene muchas piezas por mejorar. No creo que se metan en traspasos para mejorar el equipo este año. Y lo que hay que hacer es darle muchos minutos a los jugadores con más potencial. Está bien, Killian Hayes será mejor defensor que Jaden Ivey. Puede compensar un poco la falta de defensa en este año de Cade Cunningham, que es llamativa. Pero siento que en esta situación de tantas derrotas consecutivas, que ya sabes que no te da para competir, tenés que meter a los mejores, a los que más potencial tienen. Killian Hayes ya tuvo 4 años de prueba y se notó, se vio que terminó decepcionando, que no tiene el nivel del pick 7 que fue en su momento. Sí, para ser un buen base suplente en la NBA, no lo estoy despidiendo de la mejor liga del mundo, ni mucho menos. No me parece que sea tan catastrófico. Si bien, bueno, fue elegido en el pick 7. Pero Jaden Ivey jugó solamente un año, el año pasado, que jugó bien sin Cade Cunningham. Entonces, yo creo que es momento de darle la titularidad de vuelta, guardar a Killian Hayes, ponerlo de suplente, que pueda aportar. A pesar de tener su mejor año, siento que tiene mucho más potencial ahí y mucho más para demostrar, y siento que es un desperdicio tenerlo saliendo desde el banco jugando solamente 24 minutos. Y justamente vamos a hablar de Killian Hayes, ahora en posterior, que está teniendo los mejores números
de su carrera. También en cuanto a sensaciones, porque tuvo buenos partidos este año, también tuvo partidos malísimos, más o menos en la línea de sus 4 temporadas en la NBA. 22 partidos, 18 de titular, algo que el año pasado no pasaba. 10 puntos casi, 4 asistencias por partido. Pierde poco el balón, hay que reconocer que es un gran pasador y un buen defensor. Por eso juega de titular, pero no veo que tenga mucho más techo que Jaden Ivey. El tiro es peor. ¿Y qué te quita meter a Ivey? Te puede quitar un poco de defensa y un poco de organización de juego, pero Killian Hayes no te da un gran volumen de tiro con buenos porcentajes, buena eficacia. Entonces, en los dos lados perdés. Tenés que poner al jugador que más potencial tiene, que más margen de mejora. Killian Hayes, a mí cuando llegó a la NBA me parecía que iba a ser un grandísimo jugador de la liga. Como mucha gente decía, nos equivocamos, hay que reconocerlo. Pero tiene lugar en la liga, está bien, no le da para... No es que no le da, no debería ser titular en un equipo por sobre Jaden Ivey, como venimos diciendo. Pero está jugando el mejor básquet dentro de sus 4 años en la NBA. Es medio un resurgir. Pero bueno, Detroit tiene 20 derrotas consecutivas. Es momento de meter a todos los novatos, todos los jugadores más jóvenes que más margen de potencial tienen. Como justamente Ausar Thompson, que no sé por qué salió del banquillo los últimos partidos, cuando es un rookie que en sus primeros partidos demostró muchísimo, mucha intensidad, mucha defensa. Está bien, tiene un tiro exterior malo, que promedia básicamente alrededor del 15% y tira bastante, porque Monty Williams probablemente le dice que tire, porque los primeros partidos no estaba tirando casi a usar Thompson. Los números de Thompson son buenos dentro de los novatos. Está en el top 3 principalmente de los jugadores. Vemos que ahí tiene 8,4 rebotes para un alero. Es una barbaridad. 2,5 asistencias. Se anima a repartir el juego, a tomar un poco el rol de su hermano. Demostrar que él también puede armar. Roba mucho, tapona muchísimo. Y bueno, sus números de porcentajes los vemos. Es un 15% en triples. Es malo, muy malo. Y está tirando 2 triples por encuentro. Es un jugador que, si bien 2 triples por encuentro en esta NBA no es mucho, con esos números tan malos es como basta para replantearse si deberían seguir tirando, que cada día tira más triples y no los anota. Porque justamente Detroit, salvo Bogdanovich, no tiene jugadores que tiren. Es un equipo que está mal armado. Tiene un montón de pivots. Tiene a James Wiseman. Tiene a Marvin Bagley. Tiene a Jalen Duren, justamente. El año pasado, con un Duren que estaba jugando bien, era titular, le trajeron a Wiseman, que era un jugador para sobrevivir a la carrera. A mí personalmente, Wiseman me parecía un prospecto espectacular cuando llegó a la NBA. Lejos estuvo de eso, tampoco pudo demostrar mucho en Golden State. Y Duren, que estaba jugando bien en Detroit, llega y está tapado. Llega Wiseman y lo tapa y lo ponen de titular a Wiseman. Hay algo que no logro entender, no creo que sea de Monty Williams, porque el año pasado Williams no era técnico de Detroit. Hay algo en la directiva que, no sé, como que tapa a sus principales novatos, sus jugadores jóvenes, los tapa con jugadores que quiere sobrevivirles la carrera. Que está bien, fueron picks altos del draft, tenían potencial y por algo fueron, y no demostraron ser un lastre, realmente, porque Wiseman, los pocos minutos que jugaba en Golden State, si bien siempre demostró que en defensa era un muy mal defensor, en ataque era muy bueno, y sigue siendo los pocos minutos que juega en Detroit. Hay veces que juega 8 minutos y mete 6 puntos y baja 4 rebotes. Son buenos números, pero en defensa es nulo. Entonces hay algo que claramente en Detroit no está funcionando en cuanto a tapar a los novatos con jugadores jóvenes, pero que no tienen tanto techo de mejora. ¿Por qué Ausar Thompson estuvo saliendo de suplente, salvo ayer que jugó Detroit y volvió a la titularidad? No sé, no tengo la respuesta, me parece muy llamativo. Y hablando de los últimos 2 jugadores de Detroit, tenemos a Jalen Duren, el pivot, que está bien, está lesionado actualmente. Tuvo un comienzo de temporada muy bueno sus 3 primeros partidos. Se hablaba de un regen de Dwight Howard. Yo siento que tiene características de juego similares. La altura también es la misma. Es un pivot muy móvil, que es alto, pero no es tan alto para la posición de pivot. 2,8 m, exactamente lo mismo que Dwight Howard.
12 puntos y medio, 11 rebotes, 2,5 asistencias. El pase no es lo suyo porque pierde casi la misma cantidad. 1,4 tapones, muchísima eficacia en los tiros de campo, generalmente abajo del aro o en la pintura. Los tiros libres es algo que tiene que mejorar y a la par que mejore los tiros libres va a ir mejorando el triple si es que en algún momento de su carrera llega a abrirse para tirar. Y Jalen Duren también, como acabamos de decir, es un proyecto muy interesante que tiene Detroit, que el año pasado fue el pick 13 y terminó siendo uno de los mejores novatos de la camada, que a final de temporada lo terminaron tapando con James Wiseman cuando la temporada ya estaba tirada a la basura, porque justamente tuvieron el pick número 5 del draft en Ausar Thompson, pero tuvieron el peor récord a lo largo de toda la liga. Y para cerrar, hablar del último jugador de Detroit Pistons, me parece apropiado justamente hablar de Cade Cunningham, el pick número 1 del 2021, que está jugando por primera vez a lo largo de sus 2 temporadas anteriores. Está sano, está jugando todos los partidos, 36 minutos, 22 puntos. Está, como se sabía, es un jugador que reparte mucho el juego, pero a la vez lo pierde el balón bastante. No es un armador muy seguro, digamos, si bien las estadísticas son buenas. 7 asistencias, pierde 4 balones por encuentro. Pasa mucho, arriesga mucho, pierde mucho. En cuanto al tiro, también es un jugador que es irregular, con unos números normales, 43 de campo, 34 de triple. Justamente, si vos tenés a un base que no puede tirar mucho, como Cade Cunningham, y está bien, querés compensar la mala defensa que está teniendo últimamente justamente Cunningham, metiendo a Killian Hayes, también por el otro lado tenés que Cunningham no está tirando bien y Jaden Ivey es un tirador más decente que Killian Hayes, que es un mal tirador. Hay cosas que no comprendo. Detroit en su quinteto titular, el mejor tirador es Isaiah Stewart. Con eso creo que decimos todo. Y bueno, no hay mucho más para decir de Cade Cunningham. Es un jugador que está en su tercer año, que es su primer año completo nuevo y está teniendo, no sé si el rol de un pick 1 de hace 3 años. Tal vez dentro de su draft hay jugadores que repuntaron mejor su carrera a lo largo de estos 3 años, pero sigue siendo un gran jugador. Puede llegar a ser All-Star no este año, pero el año siguiente, si Detroit mejora y tiene números un poquito mejor que los de este año, que como viene en progreso no sorprendería en lo absoluto. Es un jugador que va a tener una que otra portada en la liga. Faltando 5 minutos para el programa, quiero repasar los partidos que vamos a tener hoy y luego la tabla de posiciones de la NBA. En la noche de hoy tenemos 5 encuentros nada más, en comparación a los 13 que tuvimos ayer. Creo que hay equipos que tienen que descansar. Los Lakers vuelven a la acción a las 21:30 contra Dallas Mavericks, un verdadero partidazo del último campeón del In-Season Tournament y los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Cleveland Cavaliers enfrenta a los Boston Celtics en el TD Garden también a las 9:30 de la noche. Un lindo partido para ver en la conferencia en los puestos de arriba, aunque si bien Cleveland está más o menos en el octavo. Denver Nuggets visita a Chicago Bulls, a Illinois, unos Bulls que ya están sin Lavin, que está lesionado, no sé si volverá a jugar en Chicago, que en los últimos partidos viene en remontada, por decirlo de alguna manera. A la 0-0 tenemos un buen partido de Phoenix Suns contra Golden State Warriors, unos Warriors que buscan remontar, buscan subir, necesitan una victoria como el agua en el desierto, estos Golden State Warriors que van 10-12. Esto es una gran oportunidad para subirse, agarrar de nuevo el tren del play-in, aunque sea, ganándole a Phoenix Suns. Y cierra la noche 0:30 de la Argentina, Los Ángeles Clippers, que vienen en buena racha, contra los Sacramento Kings de De'Aaron Fox. Para terminar, algo que íbamos a mostrar al principio del programa y me olvidé. Ayer salieron, ya que no hablamos nada hoy de la victoria de los Lakers, porque siento que ya queda viejo. Salió el equipo ideal del In-Season Tournament. Creo que había 2 jugadores que estaban cantadamente, de hecho lucharon el MVP del torneo, entre Tyrese Haliburton y LeBron James. Recordemos que con los nuevos cambios en la NBA, los quintetos, los mejores quintetos ya no necesariamente tienen que cumplir las posiciones. De hecho hay un solo guard y hay
3 forwards /4, porque hay que ver cómo lo consideras Anthony Davis. Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, que tuvo una final espectacular con un 40-20. Recordemos que la final no cuenta para las estadísticas, así que Anthony Davis se marcó un partidazo. Está bien, ganó un título, pero en las estadísticas no le suma. Y acá hay algo polémico, pero a la vez siento que es entendible, que es... Tenemos los 4 semifinalistas fueron Indiana, tenemos un jugador, los Lakers campeones tenemos 2, Milwaukee tenemos 1 y de los Pelicans no hay ninguno. Está bien que su último partido fue muy malo, algo que siento que pudo haber caído las chances. Zion en los 2 partidos de definición no estuvo bien, siendo el principal jugador. Ingram tuvo un buen partido contra Boston, un horrible, por no decirlo de otra manera, encuentro contra los Lakers, así que se terminó metiendo Kevin Durant, que siempre es eficiente, suma muchos puntos, las estadísticas las infla, entonces ves una tabla de máximos anotadores, top 5 Kevin Durant, ¿lo metemos? Sí, lo metemos, chau, adentro. Estuvo en los octavos, que perdió contra los Lakers, tuvo una gran primera ronda, así que es entendible. La presencia del número 35 de los Phoenix Suns en el quinteto puede llamar la atención que falte alguno de los Pelicans, pero no había un claro jugador del equipo para meterlo, así que Haliburton, LeBron James, Giannis, Kevin Durant y Anthony Davis, el quinteto ideal de este In-Season Tournament, que si tenemos que analizarlo en el minuto que nos queda de programa, fue un torneo que fue espectacular, fue un grandísimo acierto. Solamente tengo una cosa que no me terminó de gustar, pero es imposible no hacerlo justamente por cómo está el mercado global. Tenían que llevar partidos a Las Vegas y si las series son a partido único, no puede haber ningún equipo que juegue de local. Siento que faltó ese ambiente de euforia total en los partidos definitivos. Si bien era mucho público neutral, por ejemplo. Siento que el partido de Indiana contra Milwaukee, en Indiana la cancha hubiese estado que explota, cosa que no pasó en Las Vegas, pero bueno, si tenemos partidos a rondas a partido único, es lógico que sea en cancha neutral y no hay manera de corregirlo. Así que nada, si tenemos que dar una puntuación al In-Season Tournament, para mí es un 9.50 de 10, simplemente por ese detalle que dejamos al final. Bueno, siendo las 2 de la tarde, habiendo analizado tanto a Detroit Pistons como a San Antonio Spurs, 2 equipos que tienen la peor racha de victorias en lo que va de temporada, quiero recordar a Washington Wizards, también tendría que haber estado acá, pero como le ganó un partido a Detroit y maquilló esa amplia racha, porque de hecho de los últimos 20 partidos, Washington ganó 2 y perdió 18. Bueno, no lo mencionamos hoy. Ahí están mis redes, mi Twitter. También quiero recordarles que le den me gusta al video, que comenten, que se suscriban al canal de UQ Play en YouTube, que le van a aparecer mis videos, los videos de los otros programas, y tienen material más que de sobra para empezar a ver en este comienzo de vacaciones o previa al comienzo de las vacaciones, que seguramente tengan más tiempo para ver este tipo de videos, consumir este tipo de material audiovisual, y creo que es una muy buena excusa. Nos vemos el viernes, no sé todavía qué vamos a hablar, pero vamos a traer como siempre algún tema interesante para hablar de la mejor liga del mundo.